Saludos mis amados hermanos y amigos, bienvenidos una vez más al Tribunal Cristiano. Soy el pastor Ricky Rosado, ya con mallete en mano para dilucidar asuntos muy importantes que están ocurriendo tanto aquí en Puerto Rico como a nivel federal y discutirlo. Más adelante estarán conmigo los invitados que vamos a tener aquí hoy en el programa. Y con ellos vamos a estar conversando y analizando a profundidad los temas. Recuerde que nos puede seguir en el Twitter como Apóstol Ricky Rosado. Y gracias por las personas que comparten y podemos interactuar. También el Facebook puede seguir con nosotros como Ricky Rosado o Pastor Ricky Rosado. Tenemos dos cuentas ahí en el Facebook. Pero está la de Tribunal Cristiano TV, que ahí puede ver todos los programas que hemos hecho del Tribunal Cristiano TV y a través del canal 58 y el canal 348 de Liberty. Tribunal Cristiano TV en Facebook y en el YouTube tenemos un canal que ahí tenemos todo, ¿verdad? Lo que hacemos como Apóstol Ricky Rosado. Búsquenos, síganos, comparta con nosotros, déjenos saber sus inquietudes también, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad? Que podamos interactuar y usar toda esta tecnología que tenemos al alcance, ¿verdad? Mi compañero de trabajo, el padre Carlos Pérez, parece que hoy está involucrado en algunos asuntos porque no se ha conectado todavía, pero nada, el Señor le perdona eso. Pero hay varias cositas que vamos a estar tocando hoy durante el programa. Toda esta situación que está pasando en estos días con relación a la corrupción que nuevamente florece. Hay gente que se pregunta, pero ¿y por qué vuelven a cometer los mismos errores? ¿Por qué pasa lo mismo? Bueno, porque puede haber 1000 leyes y se puede hablar del tema, pero esto de la corrupción que ha sido de toda la vida, esto es desde el Génesis. Cuando digo el Génesis, me refiero al primer libro de la Biblia y a la experiencia desde el huerto, ¿verdad? Y siempre ha habido actos donde el ser humano, por causa espiritual y bíblica y teológica que nosotros conocemos el pecado, esa condición pecaminosa, esa condición de pecado, hace que el hombre se desvíe en algunos momentos hacia lo negativo, hacia lo malo, hacia lo que es corrupción. Tenemos montones de leyes. Si una jurisdicción tiene leyes y leyes fuertes sobre la corrupción, Puerto Rico. Mire, Puerto Rico tiene un departamento de justicia estatal. Tiene una oficina de ética gubernamental. Tiene una oficina del FEI. Tiene comisiones que van investigando. Eso es a nivel estatal. A nivel federal también tiene Fiscalía Federal, tiene el FBI, tiene una serie de auditores y monitores que están constantemente verificando. Tenemos la oficina del Contralor en Puerto Rico. O sea, que sistemas y maneras hay, pero lamentablemente el ser humano, como quiera, triste, ¿verdad? Toma decisiones que luego las lamenta. Algunos se arrepienten sinceramente, otros pues usan el mismo sistema legal para buscar sus formas y maneras de cómo manejar la crisis, manejar la situación. Pero es algo del mismo ser humano. Tiene que ver con esa conducta y ese comportamiento. Que lamentablemente, si la gente no toma conciencia y trabaja con ese ser interior, todos nosotros tenemos que autoevaluarnos todos los días y tenemos que vigilarnos nosotros mismos y poner ciertos controles. El apóstol Pablo dijo, el que esté firme, mire que no caiga. De hecho, en el libro de Hebreo dice que podemos deslizarnos. Cuidado que no nos deslicemos. Hay tantas situaciones, usando el término teológico también, tantas tentaciones o pruebas, que si nosotros no
tomamos lo que en esencia se conoce como el autocontrol, la disciplina, el dominio propio, ¿verdad? Ese control de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de saber poner un stop, un detente. Y mira, no voy a aceptar ninguna de esas ofertas, no voy a caer en esta situación que parece fácil o atractiva o que me hace falta, pero no voy a ceder. Es algo que tiene que ver con la crianza, tiene que ver con valores, tiene que ver con una conciencia limpia, tiene que ver con el juicio, con el buen juicio, con saber nosotros pararnos firmes y no ceder a esas tentaciones, a esas ofertas, esos ofrecimientos. Es importante que nosotros, ¿verdad?, manejemos esta situación de la manera más correcta y que aprendamos nosotros a cómo fluir. Ya mismito vamos a profundizar con una persona experta en la materia, que ha sido un auditor de muchos años, que conoce todos estos detalles. Pero hay otro tema que también es importante que hablemos y que viene un mover sobre esta situación de prohibir o regular, ¿verdad? La palabra más correcta es regular la práctica del aborto, que ya nosotros venimos acá, los que vivimos en la jurisdicción de Estados Unidos y sus territorios, con la decisión para allá, para los años 70, del famoso caso de Roe versus Wade, y cómo eso comenzó a permitir la práctica del aborto de una manera legal por una decisión del tribunal, ¿verdad? Pero más adelante, para el 90, si no me equivoco, hubo otro caso famoso de Casey versus Parenthood. Parenthood es una entidad que planifica, de planificación familiar, pero una de las cosas que planifica son los abortos y promueve el aborto. Y ese caso tuvo unas regulaciones que permitió que los estados que a motus propios quisieran pudieran regular la práctica del aborto. Y hay varios estados que han hecho unos trabajos bastante fuertes en eso, especialmente los estados del centro y del sur. Y hay unos casos bien fuertes en estos días que comenzó en Kentucky, en el estado de Kentucky. Después tuvimos el caso de Mississippi y el más reciente, el de Texas. Texas logró prevalecer y Texas tiene la regulación ahora desde el primer latido del corazón. Allí se puede prohibir la práctica del aborto. Y es interesante porque Texas ha prevalecido. Pero ahora está el caso, también hubo un caso de Luisiana, pero ahora está el caso de Mississippi, que en estos días, tan reciente como ahora el martes, ¿no? El martes 30 de noviembre, hubo una audiencia oral y había un gran número de personas pro vida frente a las escalinatas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Un número considerable de personas reclamando que se regule la práctica del aborto, algo que ha estado por la libre. ¿Saben los niños que han muerto, las criaturas, los bebés, el nascituro, el niño por nacer? ¿Cuánto se le han tronchado esa oportunidad de vida por la práctica desmedida y violenta? Porque un aborto es algo violento. Nosotros no queremos una sociedad violenta, pero cuando usted se sienta a oír o a ver cómo se hace un aborto, es una práctica terrible. Cuando meten esa máquina ahí, succiona y va desbaratando esa criatura, o meten esas cuchillas ahí para hacer ¿verdad? Ese crimen. Yo lo llamo crimen, aunque algunos dirán no es crimen porque está legalizado. Bueno, no todo lo que está legalizado, ¿verdad?, es correcto. Y lamentablemente también uso la palabra crimen porque hay lugares que hay unas regulaciones, como quiera siguen practicándolo en contra de esas regulaciones. Es un acto violento, es un acto sin misericordia para a veces vivir estilos de vida caprichosas y libertinas,
porque no se está actuando de manera responsable en esa relación íntima del santo estado del matrimonio, esa relación tan personal e íntima que debe ser entre una pareja. La gente vive por la libre, en unas relaciones sexuales fuera de todo orden, de toda moral, de todo buen comportamiento, basado en que yo con mi cuerpo hago lo que yo quiera y basado en que somos adultos. Y como somos adultos, pues podemos destruir en ese acto sexual que queda, se concibe una criatura, ¿verdad? Pues eso le llamamos feto, le pusieron ese nombre, feto, para tratar de bajar los ánimos y las ansiedades que producen cuando uno le dice a una persona lo que tú tienes ahí es un ser humano, que tan ser humano como nosotros que estamos aquí vivos ahora, porque se nos dio la oportunidad de nacer. Y entonces, ahora mismo en Estados Unidos hay un gran debate y se cree, con lo que pasó en esta pasada sección de vista oral del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Usted sabe que ahora mismo se compone de 9, pero como murió la juez, ese espacio no se ha llenado. Y entonces hay 8. 6 de esas jueces, hombres, jueces y juezas, son de corte conservador. Hay 3 que son ultraconservadores y ya se han expresado que ellos ven con buenos ojos que prevalezca la petición y la ley de Mississippi. Y los otros 3, pues básicamente se unen, ¿verdad? En estos planteamientos también. Y es muy probable, con 5 votos, con 5, porque como son 9, ¿verdad? Aunque haya un espacio, pues básicamente con 5 votos puede tener la mayoría que hace falta para esta situación. Vamos a ver cómo esto se comporta. Se cree que 6 jueces puedan bajar con una decisión para que prevalezca esta ley de Mississippi. Eso nos daría a nosotros en Puerto Rico, que ahora hay varios proyectos sometidos para regular la práctica del aborto, tal de la senadora Keren Riquelme y el senador Tomás Rivera Chat, que es el 591 del Senado, que ya tuvo vistas públicas, pero ahora yo me imagino que van a tener que ver la cosa de otra manera y un informe positivo, porque aunque todavía no ha bajado la decisión del Supremo, todo apunta a que antes de junio del 2022 tengamos una decisión que sirva para regular esa práctica del aborto. Ya se está sometiendo uno, que no sé si se sometió ya en el día de hoy o ayer, que por eso no tengo el número, pero también va a regular esa práctica del aborto. Lo único que es a las 22 semanas. Después de las 22 semanas no se podría practicar un aborto en Puerto Rico, a menos que fuera porque está en peligro la salud de la madre o la salud del niño, una serie de cosas, ¿verdad? Médicas, que un médico licenciado que tenga el criterio pudiera pues dar su expertise para cuestión de salvamento, ¿verdad? De salud. Por otro lado, pues entonces hay otros proyectos más que pretenden regular cómo operan los centros de aborto y los hospitales, que tienen que regularse. Eso está un poco por la libre ahí y sería más regulado. O que menores en Puerto Rico no pueden practicarse un aborto sin el consentimiento de sus padres. O sea, que en otras palabras, los padres tendrían que autorizar. Claro, si como quiera la menor persiste en que quiere practicarse el aborto, tendría que ir a la sala de un tribunal, un juez de primera instancia, y solicitarle al juez la audiencia, y el juez pues va a evaluar la prueba, ¿verdad? Lo que se le está presentando, y entonces el juez, el tribunal tendría la autoridad, ¿verdad? La potestad de decidir si se puede practicar el aborto o no. Sería una serie de regulaciones importantes, ¿verdad? Y todos estos proyectos son necesarios. No podemos dejar esto por la libre. Esto está creando un caos moral, espiritual, una sociedad que quiere cuidar más los animales, y qué bueno, pero no quiere cuidar los niños por nacer. Una sociedad que tiene una crisis de natalidad. Busque, las parejas hoy día se casan, tienen 2 y 3 perritos en la casa y gatos, pero no tienen hijos.
no hay niños. Nuestro sistema escolar y nuestro sistema educativo está teniendo las clases de principiantes, ¿verdad? De materna, lo que se llama el kindergarten, el pre-kinder, ya casi sin estudiantes. Porque cuando las parejas se unen, no es hasta los 35, 40 años que ahora procrean un hijo. Y eso está trayendo una situación donde el país envejece, tenemos más personas envejeciendo, tenemos más personas ya entrando a la tercera edad y pocos niños. Entonces va a haber una desfase. Vamos a tener una situación, una crisis, donde no habrá quien bregue con los viejos, ¿verdad? O que fortalezca lo que se conoce la economía, la fuerza trabajadora, los que van a emplearse, porque los otros van a estar en edad de reposo o retiro, ¿verdad? Y producen en términos de trabajos fuertes o trabajos cotidianos, menos porque trabajan unas horas o trabajan a su paso, ya no quieren entrar en el afán y la ansiedad que produce los trabajos, ¿verdad?, que tienen más demanda física o mental. Y entonces eso va a traer una situación que tenemos que analizarla. Cuando esa situación se da, los países que eso le está pasando se están creando unos problemas de desfase económica. Y pues eso es muy difícil de enfrentar porque entonces se va a afectar. Y ahora que estamos durando más, también, pues entonces toda esa oferta, acuérdense que los sistemas de retiro y el seguro social, pues hay otros que están pagando para que los otros que trabajaron antes disfruten de su pensión. Si no hay quien, si la base se achica, si la base es más pequeña, más débil, pues ¿qué va a pasar con lo que está arriba? Se va a desmoronar tarde o temprano. Es por eso que todas estas situaciones se tienen que hablar, y yo no veo mucha gente hablando de, ni sociólogos ni demógrafos, hablando mucho de este tema, o por lo menos no se escucha tanto en los medios, y son cositas que si no se atienden o se comienzan a trabajar, no vamos a ver los resultados. Pero yo espero que estos proyectos prevalezcan y que podamos comenzar a fomentar la unidad de la familia, bien importante. De hecho, hay un proyecto ahora en la sesión extraordinaria que el gobernador ha convocado, que aparentemente la Cámara de Representantes y el presidente Tatito no ha querido que se dé. Yo no entiendo cómo él está con esa verdad, con ese comportamiento. Ya tengo conmigo a Jorge Rodríguez Feliciano. Saludos, Jorge, ¿cómo estás? Saludos, pastor, y saludos para ti, toda la teleaudiencia del Tribunal Cristiano. Un placer estar con ustedes. No, gracias a ti, gracias. Oye, Jorge, antes de entrar al tema por el cual te invité, tú sabes que el gobernador ha dicho que va a haber una extraordinaria que comienza este próximo lunes. Lamentablemente, el presidente de la Cámara lleva días diciendo que él no va a convocar la extraordinaria. A mí me parece que está un poco desenfocado el presidente de la Cámara al decir que no la va a convocar porque es que la Constitución no le da esa autoridad al presidente de la Cámara. Bueno, la Constitución de Puerto Rico faculta al gobernador a convocar sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa y además de eso le permite establecer la agenda de esa Asamblea Extraordinaria. Y el gobernador está cumpliendo con lo que la Constitución le permite hacer y ha establecido 6 proyectos, que son los 6 proyectos que él quiere que la legislatura atienda en esta sesión extraordinaria que debería estar comenzando el día 6 el lunes de diciembre. Lunes 6 de diciembre. El presidente de la Cámara tiene una objeción en términos de que él trató o pretendió establecer la agenda de la sesión extraordinaria. Y como el gobernador no incluyó en los 6 proyectos un proyecto que el presidente de la Cámara quiere que se incluya, él ha salido públicamente a decir que él no va a atender la sesión. O sea que estamos mordidos. Como dirían por ahí, sí.
lo que ocurre es que hay un orden constitucional y como dice el dicho, como el señor gobernador es el señor gobernador, él es el que puede establecer la agenda de la sesión y no el presidente de la Cámara. Evidentemente, se necesita que el Senado y la Cámara concurran con los proyectos presentados para su aprobación y que luego el gobernador los pueda convertir en ley con su firma. Ese proceso de aprobación de leyes no se altera en una sesión extraordinaria. Y Tatito sabe eso y Bueno, está pero haciendo fuerza. perdona que te interrumpa, aunque no es menos cierto, él no puede no convocar, pero sí puede, porque tiene también una autoridad, abrir la sesión y declarar sine die. En términos teóricos, lo puede hacer, pero debe él estar muy seguro de que tiene el apoyo completo del caucus del Partido Popular. Y hay una realidad, es que Tatito es presidente de la Cámara en un caucus donde ha habido ocasiones donde legisladores como por ejemplo Héctor Ferrer, hijo, entre otros, no han sido muy unidos con él. Hay 6 proyectos. Y es bueno señalar que hay un proyecto, de hecho hoy la senadora Keren Riquelme tuvo una columna en el Nuevo Día, y este proyecto que se conoce, ¿verdad?, como el Family First, que es un proyecto que ha venido teniendo sus situaciones allí en la Cámara y el gobernador lo rescata, y lo rescata con urgencia porque si no, tenía que firmarse en octubre, pues se pidió aparentemente pues una oportunidad, y que, si no me falla el dato, tienen hasta diciembre 31 para que se apruebe esta ley. Si no, se perderían 800 millones de dólares en fondos federales que están subordinados para emplearse con los niños. De hecho, la senadora Keren Riquelme escribió una opinión pública de estas que se escriben, de las que tú escribes en el Nuevo Día. Una columna. Pues hoy escribió proteger a los menores porque urge aprobar el proyecto de Family First. Y nada, lo pueden leer ahí. Lo importante señalar es que se perderían esos 800 millones, y yo no creo que a Tatito le conviene esta etapa del juego, que él tiene otras aspiraciones, que tenga una marcha en su expediente porque no hizo nada y se perdieran esos 800 millones, que entonces crearía una crisis al Departamento de Familia terrible. Sí, yo pienso que Tatito ha hecho un esfuerzo. De hecho, estamos en este momento a horas, para decirlo así, no establecer el número de días para el inicio de la sesión extraordinaria. Y posiblemente él trató de poner presión al gobernador para que incluya el proyecto de la reforma laboral, que es el proyecto en el cual Tatito tiene mayor interés de que se atienda. Pero siendo razonable y poniendo a Puerto Rico por encima de los intereses políticos personales de cada miembro de la legislatura, está obligada la Cámara de Representantes a atender cada uno de los proyectos de la sesión extraordinaria y votar sobre ellos. Ese proyecto de Family First, que constituye una política pública a favor de unos valores, pero que también tiene una consecuencia económica para nutrir al Commonwealth of Puerto Rico de dinero para atender esa política pública. Ningún político del Senado y la Cámara se debe arriesgar a aparecer como culpable de hacerle perder a Puerto Rico 800 millones de dólares y además afectar la seguridad de los niños. El legislador que por dejadez provoque la pérdida de ese dinero está actuando en contra de la niñez, en contra de la familia. No creo que sea inteligente para ningún legislador ignorar ese proyecto, y me parece
que ese debería ser el primer proyecto que se atienda por la Cámara. Luego, Tatito, si en algún momento, según lo va entendiendo, decide hacer lo que él ha prometido o ha dicho que quisiera hacer, pues lo veremos. Pero tendría que contar con el bloque sólido de legisladores del Partido Popular, porque de lo contrario no lo podría hacer. Bueno, volveremos a hablar de ese tema. Te quise pedir que estuvieras conmigo porque tú eres una persona muy preparada en estos temas. Tu hoja de servicio y tu integridad, ambas cosas pues se sostienen. Para los que no te conozcan, Jorge Rodríguez, aparte es un analista de temas profundos de política y un estadista, como dicen los abuelos nuestros, de clavo pasado, pero con fundamento, porque conoce la historia, es un educador. Tú has educado y has preparado a muchas personas en el área de lo que se conoce, ¿verdad?, como misión estadista, ¿verdad? Sí, y en este último viaje de los jóvenes que fueron a Washington, una parte de ellos me pidieron una capacitación y le preparamos un PowerPoint presentation y vinieron a Aguadilla y le dimos la capacitación antes de que salieran para Washington. Fue un gran honor. Pero profesionalmente tú trabajaste muchos años en la Contraloría de Puerto Rico, de hecho todavía, ¿verdad? Correcto, yo sigo siendo auditor, soy especialista en auditoría, hice una maestría en contabilidad, me gradué summa cum laude, promedio más alto de mi clase en posgraduado, y le serví 7 años en la oficina del Contralor en la lucha contra la corrupción y el crimen de cuello blanco. A mí me juramentó la excontralor Iliana Colón Carlos, fue la que me tomó juramento al cargo. Y además tienes un juris doctor en leyes. De la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Me gradué. Te pregunto, tú que, y también llevas, tampoco son 2 o 3 días, llevas unos cuantos años en esta cosa. ¿Cómo tú ves que esta situación que está ocurriendo nuevamente y que, como yo dije al principio del programa, ha ocurrido desde el génesis, desde el principio de la historia y por toda la humanidad, y siendo honestos con nosotros mismos, ¿verdad?, va a seguir ocurriendo de alguna manera u otra? Este germen de la corrupción, ¿cómo tú ves todo esto y que este señor alcalde, que todo el mundo lo veía como un alcalde muy sobresaliente, que estaba haciendo una transformación en Cataño, eso no le quita, y que era una persona accesible, carismática, pero a su vez demasiado involucrado en actividades y eventos sociales y en lo que decimos por la calle, el faranduleo y el fashion y mucha fiesta, mucha actividad, y cayó de una manera estrepitosa en tan poco tiempo, porque esta práctica lleva ya algunos años. Lo que pasa es que ahora es que Fiscalía puede tener prueba para enjuiciamiento y llegar a una convicción. ¿Cómo tú ves todo este asunto? Bueno, pastor, hay un problema de valores en la sociedad puertorriqueña donde se ha visto como exitoso usted lograr objetos de lujo y una serie de cosas que sean llamativas materialmente y se le clasifica como éxito, como la tarjeta de un triunfador. Esta es mi vestimenta profesional. Okay. En la semana es cuando mejor vestido yo estoy, cuando estoy en mi función profesional. Te voy a enseñar mi reloj. No tengo reloj, tengo mi celular. Yo no veo la necesidad de que una persona tenga que tener en la muñeca un reloj Rolex de $45,000 y que tenga que tener 5 relojes más guardados de más o menos ese mismo valor. Estamos hablando de sobre $200,000 aproximados en relojes nada más. $200,000. $200,000 es más dinero que el valor de la casa de muchos de los que nos están viendo. Sí. Entonces,
Estamos hablando de un alcalde que prefiere ponerse el valor de una buena casa en la muñeca. Y tenemos un pueblo que elogia o ve hasta cierto punto como exitoso al que logre ese tipo de cosas. Yo no creo que esa sea la norma de valores que debemos respaldar y aplaudir. Y los alcaldes, igual que los jefes de agencia y todo aquel que administra un presupuesto, sabe que tiene que cumplir con una misión ministerial de hacer buen uso de ese dinero. En Puerto Rico, desde que yo estuve ejerciendo la lucha contra la corrupción en la oficina del Contralor, ya la Contralor Liliana Carlos había sacado unos informes especiales advirtiendo al gobierno del excesivo gasto en contratos. Y nosotros sabíamos ya que el gasto público en Puerto Rico, la mordida de la corrupción se estaba yendo por los contratos. Por eso es que yo he dicho que en Puerto Rico la corrupción es por contrato. La corrupción es por contrato. Y yo no estoy diciendo que sea corrupto un empleado asalariado que trabaja de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, que se llevó un lápiz de la oficina. Pecata minuta, cosa insignificante, pero si no es de él, no es de él. Vamos, eso es cierto. Estoy hablando de la otorgación de contratos donde el que administra un presupuesto a veces hasta crea situaciones para poder otorgar el contrato, como pasó con el cuadro telefónico de la legislatura cuando Jaime Perelló era presidente de la Cámara. Y la rotulación de unas áreas de Puerto Rico que tenían rótulos y le pusieron un rótulo al lado, el rótulo que ya estaba, porque no tenían dónde poner el rótulo, porque no hacía falta el rótulo, pero como dieron el contrato para hacer los rótulos, en algún sitio había que ponerlo. Y esas cosas las hemos visto en Puerto Rico. De ese tipo de actos que hay mala administración de esos fondos, surge luego que el agraciado del contrato premia al que le facilitó lograr el contrato con una comisión o el kickback, como le llaman los federales. Y estamos hablando de miles de millones de dólares en Puerto Rico que se van en contrato. Hace unos meses, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico le tuvo que devolver al fiscal federal sobre $700,000 de un contrato, de un esquema de corrupción donde el Comité Olímpico de Puerto Rico participó y cogió cerca de $1 millón. Fondos federales tuvieron que devolverlo. Oye, pero eso no salió. La prensa lo escondió debajo de las esquelas y prácticamente no se ha discutido y no se le ha cuestionado a Fiscalía Federal en qué consistió el acuerdo con el Comité Olímpico para que con la devolución de dinero se resolvía qué, a cambio de que no se acusó criminalmente a nadie de ese Comité Olímpico que tiene 13 informes de auditoría señalándole corrupción por la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Parte de esos informes en años en los que yo trabajé. Y entonces ahora le quieren cancelar los contratos al contratista que le pagaba los sobornos al alcalde de Cataño de los relojes. Pero lo mismo hicieron con Anaudi, le cancelaron los contratos a Anaudi porque había cometido corrupción, pero el Comité Olímpico, que tiene 13 informes de auditoría, le quieren meter $40 millones más de fondos públicos. Y todos los años le dan una partida millonaria de fondos públicos a un comité que tiene 13 informes de auditoría señalándolo por corrupción. El problema es uno de valores y el pueblo de Puerto Rico ha permitido que se gaste dinero en cosas inoficiosas, en cosas que no necesitamos, en cosas que no son prioritarias, como por ejemplo ahora tenemos la policía clamando por un retiro digno y se necesita una partida de cerca de $35 millones para ello y el gobierno prefiere asignarle 7 millones a un concurso de belleza, 40 millones al Comité Olímpico y dejar a la policía sin retiro digno. No, y 4 millones ahí para la despedida de año para que salgamos unos minutitos ahí en el canal, en ABC creo que es. Sí, el día de año en Nueva York. Mira, Jorge,
Pero la realidad es que tampoco podemos venderle al país y al pueblo de Puerto Rico y a cualquier sociedad que hagamos más leyes, que hagamos esto más restricto, que le pongamos un bozal a los que dirigen las agencias de gobierno para que no miren para el lado. O sea, realmente eso no va a resolver del todo el problema. Claro que todavía hay áreas que se pueden corregir, pero la situación que tenemos que entender es que, por ejemplo, en el caso del más reciente, el Cano y Santa María y todo eso que se está mencionando, me parece que esa gente no se hicieron corruptos de la noche a la mañana. No, de hecho, el propio esquema viene del cuatrenio pasado. O sea, él no empezó la semana pasada, ya él venía desde el cuatrenio pasado haciéndolo. Y en la investigación hay otros municipios que se está investigando donde estos contratistas también tienen contrato. Pero volviendo al individuo, y vamos a ir a ese tema, lo vamos a retomar. Pero volviendo al individuo, yo pienso que el individuo, desde que está en el seno del hogar, en el entorno comunitario, en su vida de escuela, en su vida de adolescente, ahí es que se va formando el carácter de la persona, los valores. Ahí es que se va, como decían antes, a lo que nace doblado jamás endereza. O sea, pero correcto, chiquito que tú lo puedes enderezar para que vaya entonces tomando la forma correcta. Me parece a mí que muchas de estas personas se les permitió en su entorno social de crecimiento o fueron afectados por lo que vieron o le permitieron estas conductas y no se corrigió a tiempo y la persona se fue formando su carácter. Entonces, cuando llega a la función pública, pues en alguna manera, como tú dijiste ahorita, que a lo mejor no es el lapicito, pero la práctica del lapicito, la práctica de ciertas cosas y no se corrige, pues llega el momento que cuando te enfrentas al mundo real o al mundo de poder, porque fíjate que el alcalde dice, me cegué con el poder ciega. Y la realidad es que el poder lo que hace es que demuestra tu carácter, va a sacar lo mejor de ti o lo peor de ti. Y entonces alguien dijo, dale poder a alguien y sabremos quién es. La situación está que si tú tienes un carácter, una conducta, unos valores, unos principios, oye, no es que no puedas caer, porque yo dije al principio del programa que el apóstol Pablo dijo que el que esté firme, mire que no caiga, o ten cuidado que no te deslice, no resbale, o la tentación pudiese venir y puede uno caer. Pero cuando hay formación, cuando hay carácter, cuando hay entereza de espíritu, uno puede combatir la situación de una manera más firme. Pero cuando se cede con tanta facilidad, créeme que ya la persona venía dañada hace tiempo. Sí, y es así. De hecho, yo te puedo mencionar, mira, cuando se auditó el Senado de Miguel Hernández Agosto, yo era auditor del Contralor para ese momento. Y nosotros logramos que se encausara criminalmente en los tribunales y se hallara convicto por corrupción a una tercera parte del Senado que presidió Miguel Hernández Agosto. ¡Wow! Una tercera parte. Y en aquella época, el presidente de la Cámara era Ronnie Jarabo. Perdone que me ría, se hizo una auditoría de llamadas telefónicas en la legislatura, en la factura, y apareció una cantidad escandalosa de gastos en llamadas telefónicas a horóscopos, a líneas de party line que eran famosas en ese tiempo, que salían unas voces bien sensuales, y una vez enseñaron que eran unas muchachas no tan atractivas, pero tenían unas voces, de eso yo recuerdo. Correcto, y eso lo pagaban con fondos públicos, las llamadas a esas líneas de teléfono. Y llegó un momento donde le fueron cogiendo el gustito a tal grado que, estando haciendo yo una auditoría en un programa federal que administra el gobierno de Puerto Rico para infantes, mujeres y niños, me percato de que habían organizado
un concurso donde tú llamabas a una línea de teléfono, te cobraban para aquel tiempo a $5 el minuto. ¡Wow! Y tú participabas en un sorteo de un carro y los fondos eran para el Partido Popular. Imagínate cuántas agencias de gobierno, municipios, entidades públicas con teléfono había para hacer llamadas a ese número para que la factura la pagara el gobierno y el dinero lo cogiera el Partido Popular. Y en aquella ocasión yo tuve que intervenir y hacer fuerza para que se detuviese el acceso del gobierno a esas líneas telefónicas y detener ese esquema. Y yo lo puedo decir porque yo me percaté y yo ejercí presión y hubo una orden administrativa para detener eso antes de que concluyera el concurso. Y la gente sabía que eso estaba incorrecto. Pues seguro. Te pregunto, antes que el tiempo nos presione, ¿cuántas, aparte de las leyes, pero cuántas agencias o sistemas de cumplimiento ético y anticorrupción, si tú me puedes enumerar, tenemos entre el gobierno estatal y federal aquí en Puerto Rico? Bueno, aquí tenemos el FBI. La Oficina del Fiscal Especial Independiente, la División Anticorrupción del Departamento de Justicia. Tenemos los auditores internos de cada una de las dependencias de gobierno, tiene auditores internos. Tenemos la Oficina de Contralor, y ya voy por 5. Tenemos al NIE, Negociado de Investigaciones Especiales. Ética gubernamental. Y cuando vienes a ver... Y tenemos también Fiscalía Federal. Correcto. Pero yo puedo decir algo. Ya yo pasé de 30 años de mi carrera en esta profesión. Y cuando yo juré el cargo, que el juramento me lo tomó Iliana Colón Carlos, juré ante la bandera americana y la de Puerto Rico, lealtad a la Constitución y defender los fondos públicos. Cuando yo renuncié a la oficina del Contralor para continuar mi profesión en otro lugar, yo le puse en la carta de renuncia a la Contralora que yo renunciaba al puesto, pero nunca a la misión. Y después de haber renunciado, me mandan a buscar en donde yo estaba auditando, me dice, la Contralor te quiere ver. Y yo dije, ¿qué habrán dicho malo de mí? Que me van a dar un regaño antes de que yo me vaya. Y era para ofrecerme un ascenso y pedirme que no me fuera. Porque ellos entendían que de verdad yo tenía en mi corazón la lucha contra la corrupción y me gané un buen nombre en esa oficina por el trabajo que yo hice. Y yo, lo que están viendo, no importa sean de gobierno o de empresa privada, actúen siempre en su trabajo como si alguien los estuviese observando. Que de verdad que sí hay alguien observándonos. El Eterno nos está viendo en todos nuestros actos. Pero más allá de él, que tiene un corazón perdonador de gran misericordia, siempre hay alguien que se entera, siempre hay alguien que sabe. Hay muchos casos de corrupción que no llegan a los tribunales porque se quedan en el Departamento de Justicia. Los auditores del Contralor entregan auditorías con la prueba completa para demostrar el delito y ir al tribunal, y el Departamento de Justicia, cuando recibe el informe, comienza de nuevo a hacer lo mismo que estaban haciendo los auditores, porque ellos son abogados y los auditores no son abogados. En mi caso, pues yo tengo las dos áreas, la abogacía y la especialidad en auditoría, pero esa no es la realidad de todos los auditores del Contralor. Pero el Departamento de Justicia le ha fallado al pueblo de Puerto Rico, permitiendo que haya muchos casos, muchos informes con elementos para llevar acusaciones y recobrar dinero que no se completan, porque allí se quedan en la burocracia estancados. O sea que los mecanismos existen. Tenemos sistemas internos, leyes que hay, podemos decir a granel, y los mecanismos están, pero como quiera, ¿sabes? Tú no puedes tener un guardia mirando a cada persona, un auditor constantemente, y lamentablemente el ser humano pues cede a veces a sus caprichos, porque eso de los relojes es un capricho. Eso de la ropa y la forma en que el alcalde se desempeñaba, yo lo veía y de hecho le tenía un cariño, porque es una persona accesible, amable, carismática,
como decimos por ahí, bonachón y fajón al trabajo. Pero uno lo veía, yo decía, wow, esos trajes son de diseñadores, es el problema del vehículo, ¿te acuerdas? De la guagua. A 4,000 y pico de pesos sin el seguro. Sí. Oye, hay cosas que uno que ya lleva algunos añitos, pues uno las ve y uno dice, aquí hay gato encerrado. Y el problema es que eso se nota, como decían por ahí, eso se hincha. Así es. O sea, no puede seguir con esos estilos de vida cuando sabemos que un alcalde se ganará 80, 90 mil, 100 mil dólares. Sí. Y con el costo de vida que tenemos hoy en día, no hay forma de pagarle un geló de eso con 100 mil pesos de ingreso. O sea, lo pueden comprar, pero no tendría acceso a más nada, porque son carísimos, ¿verdad? Es correcto. Y ahí es que se delatan ellos mismos cuando nosotros nos adiestraba el FBI, que el FBI nos dio adiestramiento a los auditores del Contralor en algunas técnicas de investigación del crimen de cuello blanco. Una de las cosas que yo recuerdo claramente era que decía que el que tiene el hábito de la corrupción en algún momento se descuida y deja la puerta abierta para que se descubra todo. Qué cosa, ¿verdad? Porque llega un momento que como lo ven como si fuera normal, ¿verdad? Como que, nada, pues esto no va a pasar nada. Botan el golpe del susto, ya lo hacen normal y natural, como si fuera a comerse un sándwich. Oye, antes de finalizar, en Mayagüez también el alcalde le pusieron un FEI. Sí, le han asignado un fiscal, sí. Pero ese caso de Mayagüez, ¿cómo tú lo ves? Pues ese caso, el fiscal especial independiente va a tener que hacer un análisis bastante detallado de la ley de municipios autónomos, los poderes del municipio, hasta dónde tú puedes enajenar propiedades públicas del municipio para dárselos a una corporación. Hay una serie de factores, incluyendo... Te pregunto, porque el tiempo está avanzando. ¿Sería un error administrativo, de mala administración, o hubo corrupción? Tú le estás haciendo esa pregunta, pastor, tú le estás haciendo esa pregunta a un auditor y te voy a protestar como auditor. Pero no te comprometes. No te comprometes. Los auditores del Contralor no presumimos buena fe. Los auditores del Contralor presumimos mala fe. Ok. La respuesta ya tú sabes. Oye, el problema del señor alcalde es que es un alcalde experimentado, o sea, no es un novato. Seguro. A veces confiamos en las personas que tenemos a nuestro lado ciegamente, y yo comparo esto para terminar. Yo no sé si tú has ido a estos circos, especialmente los circos estos de Soleil, que son extraordinarios, ¿verdad? Sí, y yo fui una vez al circo de Soleil y había unas chinitas allí, yo digo que eran chinitas asiáticas, ¿verdad? Con unos platitos. Y tenían un grupo de platitos en la mano derecha, otro grupo de platitos en la mano izquierda, en el pie, en cada... Y entonces el secreto era, la intríngulis de la situación era mantener todos los platitos. Oye, y en la vida uno tiene que saber cómo balancear todos los platitos. Así es. No, y además, pastor, y la mejor manera de balancear todos los platitos es no cometiendo actos de corrupción, respetando los fondos del pueblo, usando el dinero sabiamente en lo que son las prioridades. Y si de algo se lleva este pueblo, este mensaje en este programa de hoy, es que el gobierno de Puerto Rico, en vez de gastar 40 millones en el Comité Olímpico, que tiene 13 informes de auditoría señalándole corrupción reiterada, o gastar dinero en un certamen de belleza o en una celebración de despedida de año, debe de atender a los policías que sacrificaron su vida, son las prioridades, su familia, para servir al pueblo. Y otras áreas más que tienen más prioridad que esos que yo he mencionado en este momento. Bueno, Jorge, este tema continuará hoy a las 9 de la noche. Seguro. Sin separación de iglesia Estado en WKQ 580. También te veo ahí. Bueno, gracias a todos. Dios me lo continúe bendiciendo. Aquí cerramos el caso de hoy en el Tribunal Cristiano con mi querido Jorge Rodríguez Feliciano y este es su servidor, el pastor Ricky Rosado. Hasta la próxima ocasión. Bendiciones.